¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Agradecerles a ustedes por darme la oportunidad de dar mi testimonio. Eh, Todo empezó el 2020, en diciembre del 2020, y sí que es bueno decir que cómo empecé, ¿no? Estaba totalmente perdida, todo me parecía malo, mis pensamientos estaban totalmente eh, malos, pensaba de todo, pensaba mil cosas, no tenía descanso con mis pensamientos. Tenía bruxismo y me dijeron que yo rechinaba los dientes por las noches. Y eso me impresionó mucho porque me pasaba eso del bruxismo. También falleció mi sobrino en mi país, yo soy de Bolivia, y falleció mi sobrino, no pude estar con mi familia, mi hermano y su esposa pues estaban muy mal. Bueno, toda esa situación pues me obligó a buscar, no sabía qué, pero estaba buscando algo. Y ahora me doy cuenta, ¿no? Nuestras almas pues están como conectadas y nuestra alma pues como que pide ayuda, ¿no? Cuando ya se está, cuando siente que se está ahogando, cuando siente que se está apagando. Entonces yo empezaba a buscar y no sabía qué buscaba, no sabía dónde buscar y de repente yo voy mucho a la adoración perpetua, tengo horas en fines de semana, ya hace 3 años y nunca, yo creo que nunca había sentido como este año del 2021, todas esas adoraciones de este año del 2021 que hice. Entonces, en esas adoraciones perpetuas, pues había días en que empezaba a buscar información porque podemos leer o podemos orar, entonces empecé a buscar información y de repente, no sé por qué, busqué el rechinar de dientes y aparece el padre Claudio con el rechinar de dientes, las almas del purgatorio, y ahí pues se me iluminó algo y creo también que nuestras almas están sintiendo pues lo que está pasando en el purgatorio. Hay tanta gente que ha fallecido con el COVID, hay tanta gente que no está ubicada, que no se siente todavía en su lugar, que no sabe lo que le ha pasado. Y yo creo que nuestras almas están conectadas y estamos sintiendo eso también y no nos damos cuenta. Entonces yo sentía eso, no sabía qué, pero sentía eso. Y entonces me empezó a interesar lo que hablaba el padre Claudio durante las adoraciones y los horarios que yo tenía de adoración, pues empecé a escuchar la oración de sanación. Me la ponía y ahí escuchaba la oración de sanación, me aprendí casi de memoria y ya de repente, pues en la Navidad del 2020, pues él empezó a hablar del ayuno de los 40 días. Uf, yo decía, imposible, un ayuno de 40 nunca lo había hecho, nunca. Intentaba hacer un ayuno y no, ni lo lograba o me hacía tanto mal que es que nunca lo había hecho. Yo iba a misa, pero la misa era simplemente ir a misa. El resto, yo creo que cuando fui adolescente fue donde más viví la religión, donde aprendí mucho, pero a partir de ahí, pues hice mi vida un poco con Dios, viví la religión a mi manera y eso. Entonces, todas esas cosas, pues las fui encontrando en las conexiones que hacía por internet con el padre Claudio. Y ya, pues al escuchar tanto del ayuno de 40 días, pues me puse en oración para que hiciera en Cuaresma del 2021. Empecé a orar, tenía miedo, por supuesto, de no aguantar, de no saber lo que iba a pasar, pero empecé y mi cabeza estaba tan llena de información tan mala, tantos pensamientos negativos
que todo lo que me entraba para mí era nuevo, todo, pero era tanta información que no sabía por dónde coger. Oraba, pero no tenía un horario exacto, oraba cuando podía. Las lecturas, yo leía la Biblia y nunca la entendía, nunca sentía nada cuando leía. Los salmos, me daban una pereza de leer los salmos y, y así empecé mi primer ayuno en Cuaresma. Sí que hay cosas que he ido apuntando. Al principio yo dije, no pasó nada, ¿no? Pero al final cuando empiezas a escribir, escribes hojas y hojas y hojas. Y dije, algunas cosas no me quiero olvidar de las que me han ido pasando. Entonces, empecé a rezar de 1 a 2 horas, como decía el padre Claudio. No sabía que tenía que escribir cada día lo que me iba pasando. Yo escribí al correo, me mandaron información, pero como que no retení toda la información. Entonces fui aplicando poco a poco y lo que yo lograba, ¿no? Retener. Entonces, hice hacía las oraciones cuando podía, no tenía horarios, no tenía las misas, nunca, para mí la misa era el fin de semana y ya está. Y ir a misa durante los días normales, pues creo que era impensable, nunca tenía tiempo, según yo. Y en este primer ayuno, el Señor me ayudó a organizar todo eso. Las misas es que fue fácil organizarlo, fue muy fácil. Eh, a partir del primer ayuno es que voy todos los días a misa. Y si algún día no puedo, pues te lo digo, pues me tienes que organizar, me tienes que mostrar en algún lugar donde tenga que escuchar misa. Y sale y ya está. Entonces, eso sí que las misas ya me las encomiendo a Dios y es Él el que me va dirigiendo. Eh, Luego también en el primer ayuno soñé con el padre Claudio. Él estaba orando por mí, yo estaba inclinada boca abajo en el suelo y él oraba por mí. Recuerdo muy bien ese sueño. Eh, También recuerdo que yo no sabía que era soberbia y más con Dios, más en las oraciones. Empecé a orar de rodillas, como lo decía el padre Claudio, y mis rodillas empezaron a tener llagas, tuve llagas durante los 40 días y realmente ahí comprendí, ¿no? Las caídas que tuvo Jesús. Eh, tenía, tenía como costras en las rodillas, no eran muchas, pero sí que tenía costras en las rodillas durante todo el ayuno. También tuve escalofríos todo el ayuno, todo el primer ayuno, durante los 40 días tuve escalofríos. No había que me calentara. Estaba siempre con frío, siempre estaba pues, sin calor. Luego, eh, tuve oportunidad, con el ayuno te vas dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo discutía mucho con mi hijo, él tiene 15 años y lo tenía muy, muy controlado. Ahora entiendo, ¿no? Lo que dicen suelta, suelta, suelta. Entonces hay cosas que nosotros queremos solucionar y realmente los tenemos como aprisionadas las cosas, ¿no? Y mi hijo era una de esas. Mi hijo era algo que tenía ahí y que tenía que soltar. Entonces, las primeras personas a las que pude pedir perdón, pues fue mi hijo, mi madre, el padre de mi hijo y, y bueno, costó mucho porque son cosas nuevas que vas aprendiendo, pero sentí alivio. Eh, Cuando ya empecé a terminar el primer ayuno, eh, recuerdo que me entró muchísima tristeza, muchísima tristeza. Sabía que estaba dejando a medias algo, había algo en mi interior que me decía que estaba sanando. En principio yo hice el primer ayuno por mi hermano, por su familia, porque Dios los ayudara a entender lo que había pasado con su hijo y todo, pero durante el primer ayuno es que yo me di cuenta que estaba sanando muchas cosas en mí, muchas cosas. Entonces,
Y al finalizar, es que yo sentía que me decía, esto es con calma, no va a ser de golpe, hay muchas cosas que sanar, hay muchas cosas que debemos hacer, y yo sentía eso. Entonces me quedé como a medias y al finalizar, pues dije, tenía que viajar a mi país para julio, entonces antes de terminar el primer ayuno, pues puse una fecha para empezar el segundo ayuno. Y yo dije, pues tengo que ir fuerte, tengo que ir para hablar de ti con mi familia y me puse fecha pues para junio, para que hiciera el segundo ayuno. Eh, Terminé el primer ayuno y, y, bueno, es que el tiempo de espera al segundo ayuno pues pues creo que le escribí incluso a Claudia, tenía estreñimiento, eh, yo no paraba de llorar, era estar triste, triste, y era como ya pedir el segundo, que venga ya, que venga ya. Me dijo también que orara por lo de los estreñimientos. Yo creo que no es que terminemos los ayunos, eso va continuando, es que ahora lo siento, siento mucho eso que va continuando, no es que terminemos el ayuno, todo ese proceso continúa desarrollándose. En junio, pues empecé, ese ayuno fue muchísimo más tranquilo. Ahí sí ya empecé a soltar. En el segundo ayuno yo lo noté, empecé a soltar a mi hijo, lo empecé a entregar a Dios y noté el cambio increíblemente de mi hijo. Eh, Él va a catequesis para confirmación, siempre le rogaba, esto va a ser lo último que te voy a pedir para que conozcas a Dios y todo, y no notaba que se integraba, pero de repente fue pues que se integró, de repente le empezó a gustar, iba conmigo como a rastras, pero después él ahora va solo, está encantado, se ofrece a lo que sea ahí en la catequesis, entonces el segundo ayuno fue para soltar a mi hijo, para entregárselo al Señor, para entregárselo a la Virgen María. Eh, Pude ver con claridad, es que no sabía lo de los pecados, lo de la soberbia, la ira, es que no sabía. Y pude ver con claridad, especialmente la soberbia, la gula, la ira, pude ver con claridad en mí. Y a veces pensamos que, que es lo normal, pero nosotros nos vamos acostumbrando a vivir en eso. Entonces, al leer uno de los, al leer el, el libro de la Pasión de Cristo, ahí me di cuenta que en una de las lecturas decía, aquellos pequeños pecados que se van cometiendo y que se van volviendo costumbre y de paso los gozamos, ¿no? Entonces yo me di cuenta que me fui quedando con eso y se hicieron parte de mí esos pequeños pecados. Y al final, pues esos pequeños pecados se convierten en grandes dentro de uno mismo. Y el segundo ayuno fue para sanar todas esas cosas. Me fui dando cuenta como nunca de esos pequeños pecados. La soberbia especialmente yo la tenía muy, muy, muy metida. Eh, Después, sí que me gustaría también, pude hacer, yo siempre pensaba que era, como yo soy sola con mi hijo, estoy separada del padre, siempre pensaba que era pobre. Yo es que soy sola, no puedo dar más, puedo dar solo esto. Sin embargo, en este año, pues, buah, con todo lo que el Señor o con todo lo que el padre Claudio decía, pues caridad, ayuno, empecé a dar. Hice en el primer ayuno, hice misas gregorianas para mi sobrino. En el segundo ayuno hice misas gregorianas por mi abuela materna, que es que eso también siempre la tuve presente. No, mi madre no la conocía porque murió cuando ella tenía 3 años, pero yo siempre la tuve presente, no sé por qué, pero en el segundo ayuno yo pude ver que ella murió muy triste porque dejó a su hija a los 3 años. Y se lo hice, le conté todo esto a mi madre.
Ella se afligía mucho por su hija, por haberla dejado a los 3 años. Además, no podía tener hijos. Hizo lo imposible por tenerla a ella, pero todo eso me enteré en ese ayuno, en ese segundo ayuno. Era increíble, es como que te abre libros en tu cabeza y tú vas descubriendo esas cosas que nunca las habías percibido. Entonces hice una misa gregoriana por mi abuela materna, y, y nunca había sentido que soy afortunada, que como nunca yo creo este año he tenido dinero, el dinero ha fluido por mí como nunca. Y idealmente es que decía, pues a este le voy a dar 5, a este Dios me ha dicho que le dé así, o a veces yo decía, pues me voy a dar este gusto, pero igual lo voy a compartir con otro. Entonces, si me compraba algo, igual y compraba para alguien que estaba pidiendo y pues le daba lo mismo. Y realmente aprendí muchísimo en lo que es la caridad. Y si uno da, es que es verdad, no va a quedar de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos, ¿no? De lo que podemos nosotros compartir. Realmente eso lo he vivido como nunca lo he vivido. En el tercer ayuno fue, antes de empezar el tercer ayuno, pues lo mismo, ¿no? Me tocó la continuación, yo creo. Otra vez me tocó escribir a Claudia. Había viajado a mi país y yo que pensé que iba a ir con fuerza para poder hablar a mi familia, pues me debilité demasiado, y como dicen todos, ¿no? Si alejas al maligno de ti, si has hecho todo lo posible por cambiar, por sanar, pues cuando tú te debilitas, cuando pierdes la oración, cuando pierdes la cercanía, pues vuelve con más fuerza. Entonces, antes de empezar el tercer ayuno, había vuelto la gula, había vuelto la ira, había vuelto la pereza, pero el doble. Es que tenía, no sabía si iba a volver a poder hacer el tercer ayuno. Pero mi tercer ayuno era tan importante para mí porque cumplía 50 años, sabía que me iba a tocar para mi cumpleaños, quería hacerlo para mi cumpleaños, y está pues en noviembre, justo 40 días antes de la Navidad. Entonces empecé a orar otra vez. Hubo tantas cosas que me decían que no lo hiciera, pues como decía, le escribí a Claudia porque en uno de esos días, pues participé con unos carismáticos, y pues me dijeron que había algo malo en mí, que tenía que sanarme, que tenía que curarme, que había sombras, que había no sé qué, y me fui a confesar. Y cuando me fui a confesar, pues el sacerdote me dijo, bueno, en la confesión le comenté también que estaba haciendo los ayunos, y bueno, el sacerdote me dijo que eso no se hacía, que no debería de hacerlo, que dónde lo he visto, que no me debería de dejar guiar por esas cosas, pues todo muy mal. Entonces, con todo eso, pues estaba súper mal, le escribí a Claudia, y bueno, al final decidí hacer lo que mi corazón me decía. Y pues empecé el tercer ayuno con muchísimo miedo. Justo el primer día era el día de mi cumpleaños. Y como digo, es que como ningún año tenía dinero, y de repente, pues también en el segundo ayuno le pedí a Dios, quiero un retiro espiritual, necesito que me regales un retiro espiritual de fin de semana. Sé que esto que estoy haciendo los 40 días es un retiro contigo, pero necesito un retiro espiritual. Estoy muy sola, ¿no? Eso era mi petición. Y de repente, pues al ver un letrero, pues veo, retiro a Fátima, a la Virgen de Fátima, el día 13 de noviembre. Yo decía, pues esto es para mí, y tengo el dinero porque mi madre me había regalado dinero. Entonces, y dije, pues esto es para mí. Compré el viaje, bueno, pagué el viaje fácilmente, y bueno, empecé el ayuno ese día de mi cumpleaños, encargándome, claro, por supuesto, a la Virgen de Fátima, todo lo que iba a vivir en ese ayuno, y empecé el día de mi cumpleaños.
Fue, pues es que no quiero ni contar, me hizo regalos, pues canciones que hasta ahora, pues me ha regalado salmos, me ha regalado canciones y que me llenan, que estoy siempre contenta con eso y, y, y mucha sanación, muchísima sanación. He podido ver cosas que mm, otra cosa que yo tenía estaba muy aferrada a mi trabajo. Yo siempre he pensado que mi trabajo me lo ha regalado el Señor, porque es algo que me gusta hacer, trabajar con personas, y desde que llegué, desde que emigré de mi país a España, pues me puso en una fundación. No lo busqué, me puso. Y yo siempre decía, no, es que yo no soy la indicada, yo no puedo, pero realmente haciendo una evaluación, pues solo él me podía haber guiado en haber hecho tantas cosas ahí. Hemos ayudado a mucha gente, pero a la vez me lo había cargado tanto, era tanta mi responsabilidad que a veces le decía, pues ya no quiero. Al principio le decía, ya no quiero, estoy cansada, estoy agotada. Y durante los ayunos pude ver que no era así, que él me decía, aquí estoy, lo tienes que hacer conmigo, lo tienes que hacer conmigo. Y otra cosa que tuve que soltar, y me mostró tan claramente que tenía que soltar, que no era solo mi responsabilidad, que no era solo mi cruz, que era que la deberíamos de llevar los dos. Y me mostró muchísimas cosas que hicimos ahí en la fundación con gente que teníamos que ayudar y me mostró muchas cosas que ahora sí que lo he logrado entender. También comprendí durante el viaje, yo decía, pues justo en mi cumpleaños, pues vamos a celebrar, no sé qué, y me puso a un niño con discapacidad. Fue una madre con su niño con discapacidad. Y la madre pues no podía ir a comer al comedor con el niño con discapacidad. Entonces fue como que si Dios me hubiera iluminado y empecé a ayudarla, le ayudé a dar de comer y durante todo el retiro pues estuve con ellos. Parecía la familia de ella, como que si nos hubiéramos conocido de toda la vida y no fue fácil empezar el ayuno, fue fácil hacerlo y, y me dejó y fui viendo todo eso. Algo que durante este tercer ayuno he sanado más muchísimas cosas, he soltado más muchísimas cosas, pero también me han pasado cosas tan grandes que hice, hice los ayunos de San Pablo, pero tampoco estaba muy bien enterada. En cambio, en este tercer ayuno ya sabía que tenía que hacer las cartas, ya sabía cómo, ya como que seguí una norma, una regla, ¿no? Para todo lo que tenía que hacer. Hice cartas, hice de todo y en el tercer día del ayuno de San Pablo, al ir a hacer mi adoración por la madrugada, yo voy a las 7 de la mañana y era de noche, me empecé a marear, me empecé a sentir mal y yo decía, no, tengo que llegar a la iglesia, tengo que llegar a la adoración, tengo que llegar. Llego, me arrodillo y se me nublan los ojos, se me nubla la vista, los oídos se me cerraron, empecé a sudar y yo decía, Dios, ayúdame, que me tengo que quedar contigo, esta hora tengo que estar contigo, ayúdame, sáname. Y empecé a escuchar las canciones que él me había regalado, entonces empecé a escuchar eso y algo que me dijo, ponte de rodillas, ponte a mis pies y vas a estar ahí. Entonces me puse de rodillas a los pies del Señor, inclinándome totalmente. Eh, Luego recuerdo mucho que me acordé de la oración, de la novena de la rendición, empecé a escuchar eso también y de repente se había pasado una hora, ni me enteré. Había pasado una hora y nosotros hacemos cambios y había entrado el otro señor, el que tenía que hacer el cambio de la otra hora y creo que él ya me estaba mirando como para decir si me voy o no me voy. Ahí me di cuenta que había pasado ya una hora sin darme cuenta.
me fui bien, tranquila, no sabía lo que había pasado, pero recuerdo mucho algo también, que cuando abría los ojos veía la Eucaristía como una luz brillante. Solo eso lograba ver. Solo eso lograba ver, esa luz brillante, y algo que me decía: inclínate, inclínate, inclínate a mis pies. Y estuve así esa hora, que se pasó volando. Pasó eso, el ayuno de San Pablo, leí mis cartas a mi madre. Algo también que me encanta lo que pasó es que si yo hacía la sanación del vientre materno, yo hice este ayuno, sí que hice 9 días para la novena de la rendición, otros 9 días para la sanación del vientre materno. Y pues claro, de repente, un día de esos, mi madre me llama y me dice: perdóname por esto, pero ella fue la que me dijo: perdóname por esto, por eso. Y ahí me di cuenta que estábamos conectadas, que toda esa sanación del vientre materno que ella estaba haciendo, que a veces decía, pero parece, y me duermo, porque me duermo cuando hago eso, ahí vi que nos conecta, nuestras almas están conectadas, y más con nuestros seres queridos. Y mi madre me pidió por teléfono, me pidió perdón, y estuvimos hablando. Ahora hablamos todos los días, hablamos de todo, le cuento todo lo que he vivido en los ayunos. Y bueno, entonces eso. Y ya lo último, bueno, terminé el ayuno. Al terminar casi el ayuno, el Señor todavía me dijo, yo siento como Él me habla, o sea, yo siento que me habla, porque yo siento como su voz. Siempre lo he sentido, pero ahora más. Entonces Él me dijo: todavía sigues luchando tú con tus fuerzas, todavía no me dejas, todavía estás ahí tú queriendo sacar todo, queriendo hacerlo tú sola, todavía tienes que renunciar. Entonces, así terminé el ayuno. Y vuelvo, la continuación, ¿no? Es que no termina ahí. Navidad, llegaba Navidad y yo decía: pues ahora sí que me he preparado bien para la Navidad. Justo me tocaba la adoración, la hora de la 23 al 20, o sea, de 11 a 12 de la noche. Y yo Navidad siempre pasaba en familia, y este año hablé con mi hijo y le dije: mira, vamos a comer antes si quieres, porque ya había terminado el ayuno. Me voy a ir a la adoración con el Señor, que me toca de 11 a 12 de la noche, que no le puedo dejar este año porque es su cumpleaños, tengo que estar preparada, yo estoy preparada para acompañar a la Virgen, para que Él nazca. Pues me fui así. Y luego nos vamos a la misa de Gallo. Pues nada, pues me fui, estuve ahí la hora, claro, siempre pensando cómo habrá estado la Virgen. Ya estaba a punto de tener, y ya van a ser el Señor, y cómo va a ser, voy a sentir algo. 5 minutos antes de las 12 de la noche, aparece un mensaje que me llega y me dice: no soy yo el que tiene que nacer, eres tú la que tiene que nacer de nuevo. Eres tú, yo siempre he estado aquí, siempre he estado contigo. Eres tú la que tiene que nacer de nuevo. Y me quedé derrumbada. Me quedé, es que no podía creerlo, no sabía lo que realmente todo esto, yo haciendo un análisis, yo me preguntaba, porque siempre voy participando en estas reuniones, y yo me preguntaba: pero ¿por qué no me animo a dar mi testimonio? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía que hacer un análisis de los 3 ayunos, porque yo decía: el primero lo he hecho mal, porque no he sentido nada, el segundo, pues, pero no. Por lo visto, sí va pasando cosas, sí va cambiando, mi vida ha cambiado una barbaridad, ha removido toda mi vida. Puedo decir que he aprendido más que nunca del Señor, de la Virgen. Ahora puedo sentir cada palabra. Los salmos, es que me encantan los salmos, los repito, me he aprendido algunos de memoria. Yo que no entendía las lecturas, pues es que las lecturas ahora, cuando leo alguna lectura, pues todavía me falta ponerme horarios, todavía me falta dedicarme más,
pero cuando oigo una lectura es como que cada palabra tiene tanto sentido, es tan grande, tan todo cada palabra que no estamos, nuestra mente, nuestros ojos no están abiertos a esas cosas. Vivimos tan humanamente que nos olvidamos del alma. Y es el alma la que tenemos que alimentar. Es nuestra alma esa que le estamos olvidando. Por lo visto somos alma y cuerpo. Y a veces al que realmente tenemos que darle mayor importancia lo olvidamos. Algo también que me recuerda mucho, 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 y durante los ayunos lo he tenido muy presente, es la imagen de la Capilla Sixtina donde toca un dedo al Señor, un dedo creo que es Adán, está tocando un dedo de Adán con el dedo del Señor. Yo me imagino nuestra alma intentando tocar esa imagen del Señor, pero con nuestros pecados, como no estamos libres de todo eso, pues no lo logramos. Entonces, yo siento que estoy luchando por tocar eso y que bueno, este año ha sido increíble, maravilloso. Para mí ha sido un cambio espectacular en mi vida. Le pido a Dios que continúe a su lado, que Él continúe conmigo y que podamos seguir. Muchas gracias. ¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada.